Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar la situación actual de Bitcoin, el cual está ante la mayor sobreventa de toda la historia. No quiero enrollarme demasiado porque el dato ya es suficientemente revelador, pero antes de pasar a analizar el precio de Bitcoin y esa sobreventa espectacular, y sobre todo las consecuencias que puede derivar de esa sobreventa, vamos a mirar un poquito cuál es la situación de hoy. Sabéis que, de la misma manera que tenemos que adaptar la operativa a lo que nos pide el mercado, creo que también el estilo del vídeo también tiene que adaptarse a lo que pide el mercado. Y ahora mismo sí que es cierto que van saliendo noticias. Tag Heuer, por ejemplo, está metido en NFTs. Hay empresas de criptomonedas que siguen contratando más personal, o sea, hay noticias que sí que son interesantes, pero no son relevantes respecto a la situación actual, por lo que, como habéis visto, pues hemos adaptado un poquito el contenido de estos vídeos, centrándolo mucho más en enfocar las noticias concretas que están impactando en el mercado y luego pasando a hacer un análisis concreto de Bitcoin, que es al final lo que manda y lo que va a sobrevivir 100%. Las demás, pues bueno, veremos cuáles sobreviven, cuáles no, pero es que, claro, tampoco técnicamente el mercado invita a analizar demasiado si pasado mañana vamos a tener una noticia que va a impactar directamente en la situación, ¿vale? Entonces, pasando un poco a las noticias que tenemos hoy, ya hemos tenido diferentes elementos interesantes. Ha hablado de Guindos, que es el vicepresidente del Banco Central Europeo. Tenemos reunión del Eurogrupo justamente ahora. O sea, hay diferentes elementos que, pues bueno, iban a impactar o están impactando. De hecho, en los pares de Forex los estamos viendo de lleno. Han habido tipos de interés en franco suizo, CHF, y se ha disparado el franco suizo. Así que estamos teniendo movimiento en los pares de Forex, en los pares de divisas tradicionales, a causa de estas noticias más económicas que están surgiendo. Pero luego, pasando ya un poco a la sesión más americana, antes de ella tenemos diferentes noticias de de GBP, ¿vale? De Reino Unido, pero posteriormente vamos a tener ya permisos de construcción en Estados Unidos, lo cual es una de las noticias más importantes, y sobre todo nuevas peticiones de subsidio por desempleo, ¿vale? También noticia interesante, ya que, pues bueno, la Fed ayer, una de las cosas que volvió a destacar, pues volvió a ser la estabilidad del empleo, el poco desempleo, etcétera, etcétera, por lo cual va a ser interesante ver si ese dato sigue mejorando, porque hasta ahora el único argumento que tiene la Fed, que lo vimos ayer, para destacar la situación económica, para destacar sus medidas, es decir que el trabajo cada vez está más fuerte, la situación laboral cada vez está mejor. Entonces nada, esto vamos a tener en cuanto a noticias. Y si bien ayer la Fed, como conclusión, lo que hizo fue subir 75 puntos básicos, destacar el poco desempleo, destacar la fuerza del empleo, decir que la guerra entre Rusia y Ucrania había afectado, y comentar que iba a subir 75 puntos básicos, o no descartaba subir 75 puntos básicos la próxima subida de tipos de interés, el Banco Central Europeo hoy ha estado comentando diferentes elementos también, y es que la decisión del Banco Central Europeo de crear una nueva herramienta para poder contener las tensiones en los mercados de bonos de la zona del euro allana el camino para que se produzcan 3 subidas de tipos de interés de 50 puntos básicos este año, ¿de acuerdo? Esto reduce las incertidumbres para la segunda mitad del año, porque recordemos que el Banco Central Europeo primero iba a subir los tipos a partir de septiembre, y ahora dijo que los iba a subir a partir del mes que viene, pero ahora está ya un poco perfilando más, que van a ser 3 subidas de 50 puntos básicos, lo cual ya el inversor, pues bueno, puede descontar un poco esa situación económica y lo que se espera, a menos que haya cambios negativos o positivos, ¿de acuerdo? Añadimos una tercera subida de 50 puntos básicos a nuestra previsión. Ahora vemos subidas de 25 puntos básicos en julio y de 50 puntos básicos en septiembre, octubre y diciembre. Eso significa 175 puntos básicos de subidas en los próximos 6 meses y un tipo de depósito de 1,25% a finales de año. Esto está bastante bien porque, si bien la Fed ya estaba tomando medidas en base a los tipos de interés, en base a cómo reducir la inflación, el Banco Central Europeo está un poquito más atrasado, como suele ser en este tipo de casos, no esperando a que la Fed hiciera algo, sino pues bueno, esperando un poco a cómo modificarlo todo de otra manera, ¿vale? Así que ahora ya tenemos un poco más de datos, un poco más de información sobre qué es lo que va a hacer el Banco Central Europeo, y lo añadimos a lo que ya sabíamos, que es lo que está haciendo ya la Fed desde hace meses. Entonces, la situación del precio, la situación de Bitcoin. Voy a hacer un momento esto para verlo un poquito mejor. Vamos a quitar la parte de arriba. Y el mercado, ¿cómo está el mercado hoy? Antes de analizar Bitcoin, vamos a ver cómo está la situación general. Esto es Forex. Pero si cogemos un poco la lista de
aquí la tenemos Market View, vemos nuevamente los índices pasándolo mal, ¿vale? Si ayer hablábamos que el mercado se había tomado bien las noticias, hoy estamos viendo como la vuelta, pues bueno, se la están dando todos los mercados, ¿vale? Desde el Nasdaq, que ya ha perdido todos los niveles recuperados ayer, hasta el DAX, el cual ya no solo los ha perdido, sino que ha roto los mínimos, y Bitcoin y las demás criptomonedas están en una situación, vamos a ir ahí ahora, de nuevas caídas, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que entender que muchas veces, y primero que falta por confirmar esa situación, ¿vale? O sea, falta por confirmar que realmente el mercado se lo tome todo a mal. Pero, por ejemplo, hubo un momento en este punto de aquí, creo que fue... Exactamente, esta vela de aquí, no sé si os acordaréis, pero esta vela de aquí, fijaros, voy a ir atrás. ¿Qué implicó esta vela de aquí? Esta vela de aquí fue la del 4 de mayo, si no recuerdo mal, a ver, correcto, esta de aquí. Y aquí fue cuando la Fed dijo que pues iba a subir 50 puntos básicos, que no los iba a subir más, que no tenía ninguna intención de seguir machacando la economía, porque claro, una cosa es ir combatiendo la inflación y otra cosa es machacar la economía, o sea, no es tan fácil, ¿vale? Porque tú tienes que ir subiendo los tipos de interés, en este caso, e ir tomando las medidas pertinentes, teniendo en cuenta que bajar la inflación, ok, pero reventarte la economía no, por lo cual no puedes ir a saco. Entonces, ellos lo que comentaron fue, pues bueno, básicamente el mismo discurso de siempre, pero diciendo que, bueno, que no tenían intención de subir más de 50 puntos básicos porque veían esta medida como suficiente, ok, y el mercado se lo tomó bien, no solo Bitcoin, se lo tomó bien todo el mercado. ¿Qué sucedió al día siguiente? Sucedió que los inversores realmente no acababan de fiarse de esta situación, de este mensaje, y el mercado se desplomó. No solo en criptomonedas, sino en cualquier mercado tradicional. Luego se enlazó con lo que se enlazó de Luna, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto fue ese punto de inflexión. Pues la situación de ayer fue parecida. La situación de ayer empezó mal, porque el día empezó mal, pero el día recuperó hasta el punto en el que Bitcoin acabó en positivo y todas las criptomonedas también acabaron en positivo, o en la mayor medida, ¿vale? Pero hoy, ¿cómo va a amanecer el mercado? En criptomonedas ya lo hemos visto, y en Estados Unidos los futuros pintan bastante mal. Quiero decir, muchas veces suceden este tipo de acontecimientos donde se marcan unas pautas, se marcan unos descuentos de lo que quiere la Reserva Federal, de lo que quiere el mercado, de cómo lo ven los inversores, toma una dirección, parece que va a ser esa dirección, y al día siguiente se encarrila hacia la dirección opuesta, ¿vale? Nosotros ahí no podemos hacer demasiado porque pues nosotros no vamos a influir en el mercado, sino que tenemos que tener nuestra opinión y ya está, ¿vale? Ayer estuvimos comentando que se estaba empezando a ver una desaceleración que podía propiciar un pullback, ¿vale? Un pequeño pullback, un pequeño descanso del mercado. Y seguimos dentro de esa situación, o sea, que la vela de hoy esté empezando negativa, que la vela de hoy incluso sea negativa, no implica que eso no vaya a ocurrir, ya que, pues bueno, tomaremos la desaceleración por finalizada primero cuando la vela cumpla o haga una envolvente bajista, por ejemplo, o haga una vela de continuación bajista. Todo lo que sean velas de duda, de indecisión, con cuerpos largos, no implican o no generan un freno o un fin de la desaceleración, sino que implican una desaceleración mayor. Así que vamos a ver cómo sucede o cómo cierra la vela de hoy para poder tomar una decisión al respecto. Pero claro, es que esta desaceleración, justamente, esta desaceleración cuadra y casa perfectamente con, como digo, la sobreventa más grande de la historia de Bitcoin, algo que no habíamos visto nunca, y es cierto, estamos ante una sobreventa increíble. Como veis, estamos llegando a estos niveles de aquí, a estos niveles de aquí, ahora sí que lo veis bien, y a estos niveles de aquí. Hemos roto los niveles mínimos de sobreventa de Bitcoin, ¿vale? De sobreventa que, pues bueno, la primera sobreventa se formó cuando ya llevamos una caída de un, a ver, vamos a calcularlo, una caída de un 87% en 392 días. Luego la siguiente se formó cuando ya llevamos una caída de un 83% en 365 días, y la sobreventa en la que estamos actualmente se está formando cuando llevamos una caída de un 69% en 427 días. Quiero decir, pese a ser la mayor sobreventa de la historia de Bitcoin, no estamos viendo los niveles anteriormente citados, 87% y 83%, ¿vale? Claro, esto
te da que pensar, te da que pensar por qué puede ser este fenómeno. Si, oye, siendo la mayor sobreventa, ¿por qué las caídas anteriores son mucho mayores que la de ahora? Porque nos falta un 20% para llegar a las caídas anteriores, ¿no? Pues bien, el fenómeno es básicamente por esto, porque llevamos prácticamente 12 semanas seguidas cayendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, esta sería la 11ª semana cayendo. Tuvimos una semana aquí que no fue una caída, fue una vela verde, pero ya comenté literalmente porque esto no era la típica vela de martillo que se comenta. Lo dije perfectamente y la misma semana ya lo hablamos, y es que el martillo, o yo sé qué patrón decir, un patrón donde el mercado va cayendo, forma un martillo, el cual es una especie de vela muy pequeñita, con un cuerpo así, puede tener un poquito de sombra por abajo, un poquito de sombra por arriba, y esto es un martillo, y esto es una vela de reversión, ¿vale? Que luego, pues nuevamente continúa con una subida. Esto está bien, es un patrón de velas que es aceptable, pero tenemos que tener en cuenta el contexto, y el contexto aquí, ¿cuál era? El contexto era que el precio había intentado levantarse y había rechazado ciertos niveles importantes que teníamos en este punto de aquí, en el nivel de 31.600, 31.700, lo único que había hecho el precio es intentar levantarse, intentar ponerse por encima, pero no ser capaz de ello, ¿veis? Aquí no ser capaz de ello, por lo cual esto no era una vela de reversión alcista, esto seguía siendo una vela bajista y ya lo estuvimos comentando en el vídeo, ¿vale? En el mismo vídeo del cierre semanal lo estuvimos comentando. Entonces, ¿por qué hay tanta sobreventa si la caída no es comparable o no es tan agresiva como en las anteriores ocasiones? Pues bueno, simple y llanamente por lo que digo, porque hemos tenido 12 velas bajistas, teniendo en cuenta que una es verde pero sigue siendo bajista, y en las anteriores ocasiones, como podéis comprobar, siempre han habido pequeños movimientos de claros pullbacks entre medio de cualquier situación de sobreventa. Veis que desde aquí hasta aquí es lo mismo que desde aquí en el RSI hasta aquí, ¿vale? Y veis cómo hay muchas situaciones donde el precio está haciendo velas positivas. En este punto de aquí, lo mismo, desde aquí hasta aquí es lo mismo que desde aquí hasta aquí. Entonces, fijaros, lo mismo, hay muchos periodos, pam, de velas verdes, pam, de velas verdes, pam, de velas verdes, por lo cual eso dentro de seguir machacando en un mercado bajista, eso dentro de seguir cayendo, seguir formando un mercado bajista, un poco que desacentúa esa sobreventa tan exagerada, y sí que te pone en unos niveles claros de sobreventa, pero no te pone en una sobreventa tan bestia como la que tenemos aquí, con un porcentaje inferior, ¿vale? Entonces, uniendo un poco esta gran sobreventa, que es evidente, uniendo un poco este intento de desaceleración, que es evidente, veremos cómo cierra hoy, y uniendo un poco que tenemos más información sobre la dirección de la economía, que es evidente porque tuvimos datos ayer, sí que es cierto que podemos plantear esa posibilidad de pullback, ¿vale? No lo digo en pro de nada, no lo digo en pro de comprar, no lo digo en pro de hacer trading, no lo digo en pro de tokens apalancados, no lo digo en pro de nada, solo digo que es posibilidad verle un respiro al precio. La fuerza bajista, la fuerza esta que tenemos aquí, marcará qué tipo de pullback es. ¿Qué tipo de pullback es? Si es un pullback como este, que prácticamente es inofensivo, o es un pullback como este, que es un poco más notorio, ¿no? Igualmente, de la misma manera que estamos en esta situación por los datos económicos que hemos ido viendo en diferentes fases del mercado, un intento de pullback se va a quedar en nada si vienen nuevos datos económicos negativos, ¿vale? Si seguimos con nuevas noticias negativas, etcétera, 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 no va a haber suelo, ni va a haber descanso, vamos a seguir cayendo y vamos a seguir sangrando, porque el mercado lo ha descontado ya, y el mercado sabe que ya estamos en un ciclo bajista, y un ciclo bajista que hay caídas, igual que en un ciclo alcista hay subidas, por lo cual la gente está receptiva a seguir viendo caídas, porque ya lo sabe, ya lo ha asumido. Tuvimos una época en la que, pues bueno, igual podíamos tener alguna duda, igual, bueno, no, esto es un suelo, aún te veías, pues bueno, gente que decía, no, de los 30.000 arrancamos, que ya también comentamos por qué los 30.000 no eran una zona tan sólida. Bueno, aún había esa esperanza, pero ahora ya no la hay. Ahora no es que haya desesperanza, pero ya hay, pues bueno, descuento de esto es un ciclo bajista, vamos a aprovechar para comprar y vamos a esperar, pues bueno, a que el precio llegue donde tenga que llegar y ya subirá otra vez, ¿vale? Por lo cual el mercado está muy receptivo, o más receptivo que nunca, a ver esas hipotéticas caídas mayores, por lo cual cualquier noticia va a ser determinante a la hora de punzar más y acentuar más esa caída.
Lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.